Hola amigos, muy bienvenidos cada uno de ustedes, gracias por estar una vez más con nosotros en este tercer capítulo del podcast ¿Qué dice tu creador? Es un gusto, un placer poder compartir aquello que hemos recibido de parte del Señor, poderlo compartir con ustedes y buscar respuestas a las preguntas más importantes que alguna vez nos hemos planteado. En esta primera temporada hemos estado viendo, y vamos a continuar haciéndolo, la temática en busca de la felicidad. Ese es el tema que estamos abordando. Y hemos visto ya dos capítulos que nos han introducido, que hemos hablado también de algunas cosas que pues le van a dar un sentido diferente a la forma de ver la vida que tenemos cada uno de nosotros. Y hoy realmente es un capítulo muy especial porque vamos a tocar un tema bastante importante. El título del capítulo de hoy es Encuentra tu propósito para ser feliz. Cuando terminé el colegio, y creo que nos pasa a muchos, que nos ha pasado, sobre todo los que son de mi generación, comenzamos una nueva etapa en la universidad. Absolutamente todo es nuevo y también tus anhelos cambian, es decir, tus objetivos comienzan a definirse con mayor claridad y aunque tal vez no tienes muchas cosas claras todavía, sabes de que ha llegado el momento de buscar el éxito o de buscar la vida, vamos a decir, ¿no? Comenzó el momento de trabajar realmente para alcanzar tus sueños y es ahí donde pues muchas veces las mismas universidades son las que nos ofrecen ayudarnos a lograrlo, ¿no? Con una profesión nos ayudan o nos motivan a alcanzar nuestros sueños, ¿no? Entonces, en esa nueva etapa, pues obviamente yo también me encontré ahí con esa hambre de éxito, con esa hambre de crecer, ¿no? De comenzar con toda esta nueva etapa. Y me obsesioné mucho con lo que hemos llamado el desarrollo personal. Comencé a leer muchos libros y ver muchos videos sobre este tema y mientras más profundizaba en ellos, me daba cuenta de que muchos de los autores o de las personas que compartían este contenido coincidían de que para alcanzar el éxito o ser verdaderamente feliz, tenías que encontrar tu propósito, tu verdadera vocación, encontrar eso para lo cual fuiste creado. Y claro que haciendo eso serías muy feliz, ¿no? Y haciendo eso, pues alcanzarías el éxito. Así que comencé una búsqueda de propósito en mi vida. No pensé que al buscarlo me iba a encontrar con un gran vacío. Aunque había muchas cosas que realmente me gustaban y también había cosas para las que tal vez era bueno, no tenía ciertas habilidades, dones, talentos y pues sin embargo realmente no podía encontrar algo para lo cual yo diga realmente yo nací para esto o para esto es que yo fui creado para hacer esto. Nada podía llenar de esa manera el vacío que había generado esta búsqueda en mí. Había muchas cosas que me daban mucha satisfacción, ¿no? Muchas cosas que tal vez podía llenar por un momento ese vacío de propósito, de sentido de vida que se había abierto en mí. Realmente nunca antes me había interesado tanto en saber cuál es el sentido de mi vida, qué hago aquí, para qué existo, ¿no? Y entonces, en ese momento me comencé a preguntar si realmente yo fui creado, ¿no? Soy producto de una creación, de una obra, y vengo de un hacedor. Entonces, ese hacedor mío, ese que me creó, debe saber para qué fui creado. Y comencé una búsqueda intensa de respuestas en Dios. Pero sabemos de que no todas las personas buscan este camino para encontrar respuestas o para encontrar ese tan anhelado propósito, ¿no? Sino que buscan tal vez modelos a seguir en personas que parecen haber alcanzado mucho éxito, ¿no? Estos influencers del mundo que realmente admiramos y muchos de ellos afirman haber encontrado su verdadero propósito, ¿no?
ellos lo dicen, lo comunican, y que normalmente ese propósito está relacionado a una vocación, como por ejemplo el piloto que ama volar y afirma haber nacido para estar en los cielos, o el jugador de fútbol que se destaca entre los demás y afirma que nació para jugar fútbol y que es el fútbol lo que le da sentido a su vida, es su pasión, ¿no? Como la de tantos que hay, ¿no? O también el chef que dice haber nacido para cocinar. Pero realmente estas actividades son tan importantes para el creador como para crear a alguien, por ejemplo, para jugar fútbol o cocinar deliciosos platillos. Y si estas personas, por ejemplo, supongamos de que son ateos, no aquellos que afirman haber encontrado su propósito y no creen en Dios, y aún así, por ahí alguien podría decir de que nació para ser sicario, por ejemplo, ¿no? Y que disfruta el placer de asesinar personas y que esa es su vocación. ¿Será posible encontrar un propósito lejos de tu creador? Pues tal vez sí, ¿no? Tal vez por algo lo afirman tantos haber encontrado este propósito. Tal vez tú y yo podemos encontrar algo que nos guste mucho o que seamos muy, pero muy buenos en ello y que hacer eso lo podamos definir como nuestro propósito. O cualquier persona puede aferrarse a una actividad y hacer de eso su vocación. Porque al final de cuentas, tú lo vas a decidir, ¿no? O al menos de eso es lo que se trata. Creo que para muchos a la vida hay que darle un sentido. Se trata de crear una vocación para este mundo. Para muchos se trata de darle un propósito a la vida para que ésta tenga sentido para ti. Y de esa forma, silenciar esa voz en tu cabeza que te pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿De qué se trata todo esto? Todos vamos a tratar de dar una respuesta y encontrar un sentido rápidamente. ¿Por qué? Porque no nos gusta no encontrar una respuesta a algo tan importante. No nos va a dejar vivir tranquilos y obviamente nos va a producir cierto vacío al no tener una respuesta, como por ejemplo a la pregunta ¿de qué se trata tu vida? Muchos de nosotros también hemos visto cómo tal vez nuestros padres o amigos o personas que nos rodean de nuestro entorno encuentran el sentido a su vida cuando son padres, que es algo muy común en nuestra sociedad. Tus hijos muchas veces llegan a ser el sentido de tu vida. Literalmente vives para ellos y trabajas para que ellos puedan ser felices. Y todo en tu vida lo haces pensando en ellos. Considero como algo muy, muy noble y admiro mucho a las personas que han tomado este propósito para sus vidas, porque de cierta forma han dejado a un lado a ellos mismos para vivir para alguien más. Y eso me parece algo maravilloso. Sin embargo, si vemos las generaciones pasadas, podemos ver de que tal vez nuestros padres vivieron y trabajaron para que nosotros pudiéramos ser felices. Pero tal vez los padres de ellos hicieron lo mismo. Y los padres de sus padres tal vez hicieron lo mismo. Entonces, ¿realmente nuestra felicidad y propósito es que nuestros hijos sean felices? ¿Realmente vivimos para que la próxima generación que viene sean felices? ¿Y qué pasa cuando los hijos te abandonan o te traicionan o aún su vida termina antes de lo imaginado? ¿Es entonces que la vida ya no tiene sentido? ¿Es ahí donde termina el sentido de la vida y cuando alguien pierde a sus hijos o a su hijo
ya no tiene sentido su vida? Me gustaría que puedas hacerte las siguientes preguntas. ¿Es realmente el propósito que yo le di a mi vida el propósito que Dios le dio a mi vida? ¿Será que Dios ha revelado a los hombres el verdadero motivo para el cual fueron creados? ¿Será que cuando encuentre ese verdadero propósito para mi vida, puedo encontrar la verdadera felicidad? Y si realmente tenemos un creador y ese creador decidió revelarse al mundo, inspirando a hombres para que escriban un libro donde tú y yo podamos saber la verdad, entonces vamos a buscar en ese libro una respuesta a esta pregunta para así saber qué dice nuestro creador. Vamos a comenzar entonces con los dos primeros textos que tenemos para el día de hoy. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a leer el primer texto que se encuentra en Isaías, capítulo 43, versículo del 6 al 7. Y dice, dirá al norte, da acá y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El segundo texto se encuentra en Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 15 al 16, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, podemos ver aquí de que la Biblia habla claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que el propósito de nuestra creación y de toda la creación en general es la gloria de Dios, que todo fue creado por Él y para Él. En ese versículo en particular está hablando de Jesús, que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y el propósito más profundo de todo lo que existe es la gloria de Dios, la gloria del Creador. Pero ¿a qué se refiere aquí con la gloria de Dios o qué es la gloria de Dios? Pues se refiere o está haciendo énfasis a su honor, su alabanza, vamos a decir también su renombre, su distinción. Es decir, la Biblia nos dice que fuimos creados para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para alabar a Dios, para servir a Dios. Pero también nos muestra de que ese Dios al que debemos glorificar, honrar, alabar, amar y demás, nos muestra claramente de que ese Dios es Jesús. Dice que Jesús es la imagen de ese Dios que era invisible y que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Vamos al siguiente texto. El tercer texto vamos a leer Efesios en el capítulo 11 del versículo 11 al 14 y dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, adquirida para alabanza de su gloria.
Muy bien. Una vez más, la Biblia nos habla de Jesús, como en Él se estableció la obra de redención del hombre, la reconciliación entre el hombre y Dios para todos aquellos que creen en su evangelio, en las buenas noticias de que Dios ha entregado a su único Hijo para dar la vida por nosotros en la cruz, para perdón de pecados, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, y que hoy vive y es nuestro Señor y Salvador. Aquí la Biblia nuevamente nos muestra de que todo esto, de que todo este plan de redención, Dios también lo hizo para su gloria y para su honra. Cuando vemos la cruz, vemos la obra más maravillosa de la historia. Y cada vez que vemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, que no lo merecíamos, sabiendo quién es Él, se ha humillado de esa forma por nosotros. ¿Qué pasa en nosotros cuando vemos tal grandeza, cuando vemos tanto amor? Pues no tenemos de otra más que amarlo, más que glorificarlo, que alabarlo, que exaltarlo. Y así cumplimos nuestro propósito. Dios nos salvó y nos redimió para la alabanza de su gloria. Vamos a entrar a la reflexión de este capítulo. Recuerdo la primera vez que leí en un libro que mi propósito era darle gloria a Dios, que fui creado para Él y que todo se trataba de Él y no de mí. Realmente estaba furioso, muy molesto, muy decepcionado. No lo podía creer. Pensaba de que me estaban vendiendo un Dios egoísta, que tal vez no era el Dios que yo pensaba. Y si no es el Dios que yo pienso que es, pues no me interesa que me hablen acerca de eso, porque Dios no podría hacer todo para Él, porque Él no es un Dios egoísta, Él es un Dios bueno. Y me llegué a hacer muchas preguntas. Pero cuando comienzas a vivir y a experimentar tu propósito, te das cuenta de que realmente fuiste creado para ello. Y no hay nada mejor que vivir para dar gloria a Dios. Y que Dios es digno de recibir toda la gloria y la honra. Dios es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y que Él es digno de que tú le entregues tu vida. Mi película favorita de la infancia siempre fue Toy Story. Pasaba horas viendo una y otra vez las películas. Mi favorita sin duda es la primera. Cuando Buzz Lightyear, el guardián de la galaxia, llega a casa de Andy como un regalo de cumpleaños. Él estaba muy confundido porque realmente pensaba de que era un guardián espacial, de que conocía mucho acerca de la vida, de que era muy exitoso y admirado, y que su vida se trataba de cuidar la galaxia del malvado enemigo Sword. Él creyó que su vida trataba de él y que tenía un gran propósito como guardián de toda la galaxia. Pero un día se dio cuenta de que todo era mentira. Se cayó la venda de sus ojos y pudo ver de que solamente era un juguete de plástico. Su decepción fue tan grande que ya no quería vivir. No encontraba sentido a su vida, pero todo cambió cuando un día Andy, su dueño, lo sostuvo en sus manos y comenzó a usarlo. Buzz vivió un momento tan especial porque vio cómo Andy era feliz jugando con él y entendió en ese momento de que fue creado para estar con él, que tiene un dueño, que todo se trataba de Andy,
y no de Él. Y aunque pareciera un propósito tan sencillo, hacer feliz a un niño, eso lo llenaba mucho más que ser el guardián de toda la galaxia. Por primera vez en su vida, Buzz realmente fue feliz, viendo con claridad quién era realmente él y para qué había sido creado. En la vida pasa algo muy similar con las personas. Existen dos líneas paralelas de vida. En una de ellas, el éxito de tu vida se mide por lo que has logrado. Si alcanzaste tus sueños o realmente disfrutaste tu vida, le sacaste todo el provecho a tu vida. Hay muchas personas expertas en cómo vivir en esa línea de vida y encontrarás mucho contenido de ello. Pero existe otra línea de vida, una que solo puedes comenzar a caminar cuando reconoces a Jesús como tu creador, como tu salvador y como tu dueño. En esa nueva vida recibes nuevos sueños, nuevos anhelos, los cuales no están centrados en ti mismo, porque tu vida ya no te pertenece. Tal vez la vida es una historia de juguetes, instrumentos creados para ser usados por su creador. Tal vez la vida no se trata de ti. Tal vez la vida se trata de Jesús. Si crees que lo que dice tu creador en estas escrituras es verdad, entonces comunícate con nosotros a través de las redes sociales del ministerio El Llamado, porque queremos ayudarte a conocer más de tu creador. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.